Hola, bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. Bienvenido. Y vamos por favor a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez, por favor tenga la bondad, levante su mano para hacerles llegar un ejemplar de la Biblia, por favor. Si alguien viene hoy por primera vez, al parecer aquí todos somos creyentes, bueno. Listo, entonces Romanos 8:28 lo vamos a leer. Usted seguramente al leer Romanos 8:28, usted dirá, sí, ya lo he leído muchas veces, ya me lo han dicho, ya lo he escuchado. Entonces yo le pido a usted que usted se quite ese ropaje de haberlo escuchado ya, de ya saberlo, y disponga su corazón para que el Espíritu Santo hoy lo guíe. Y le hable a su corazón y usted pueda ser sensible a su voz y que usted pueda escuchar lo que hoy el Señor tiene para todos nosotros como iglesia. Romanos 8:28, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Volvámoslo a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nuevamente, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Gracias, Señor, porque nosotros te amamos y creemos que todas las cosas tú las has dispuesto para el bien de aquellos que te servimos y te seguimos. Gracias porque tú eres un Dios de propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice entonces, Romanos 8:28, dice que el apóstol Pablo dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Seguramente el apóstol Pablo era una persona que había vivido en carne propia este texto. Y que a pesar de las persecuciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que había padecido por Cristo, todo se había revertido en algo bueno para él. Y hoy esto es tan actual como en la época que se escribió, porque nosotros somos hijos de Dios y somos la iglesia, y tenemos que tener claro que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Amén. Diga, Dios todo lo dispone para nuestro bien. Dígalo, por favor. Pero hay un único y exclusivo requisito para que esto se lleve a cabo. ¿Cuál es el único y único requisito? ¿Cuál es? Que amemos a Dios. ¿Y cómo amamos nosotros a Dios? ¿Cómo creen ustedes que amamos a Dios? Cantando aquí que lo amamos, que tan lindo, que tan querido, tirándole picos desde el puesto. ¿Cómo se demuestra que nosotros realmente amamos a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Biblia. Y también dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, si no hacen lo que yo les diga? No hay mejor manera de amar, sino a través de la obediencia. Una manera de un hijo demostrarle a sus padres que los ama es obedeciéndoles. Cuando un hijo obedece a sus padres, está diciéndole a su papá que lo ama y a su mamá que lo ama. ¿Por qué? Porque está reconociendo la autoridad de Dios en los padres y está reconociendo que eso que los padres le están enseñando es para bien de sí mismos. ¿Cierto? Y así mismo pasa con Dios. Entonces, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y cuando hablamos de todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas.
Tal vez estás padeciendo por circunstancias difíciles, estás lejos de tu familia, estás pasando por un problema emocional complicado, hay alguien en tu familia que está enfermo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tu esposo, tienes un problema laboral, la plata no te está alcanzando, tienes que tomar una decisión, no sabes qué hacer. ¿Qué dice el texto? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces usted tiene que decir, Señor, gracias porque este pasaje es para mí, porque yo he decidido amarte y cualquier cosa que pueda estar pasando en mi vida, yo sé hoy que es para mi bien. Amén. Dice después, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Quiénes hemos sido llamados conforme a su propósito? Todos nosotros. Hemos sido llamados con un propósito eterno, un propósito de Dios. Y es la más gloriosa verdad que quien pueda imaginar. Nada podría ser más glorioso y tranquilizador. Asimismo, nada podría traer más esperanza, gozo, confianza, firmeza, felicidad y libertad para el creyente que saber que Dios soberanamente obrará todas las cosas para el bien de nuestras vidas. Y dice el versículo 18 y 19, yo quiero que se devuelva un poquito ahí en Romanos 8 y lea el versículo 18 al 19. ¿Qué dice? De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Quién de aquí está sufriendo en este momento? ¿Se atreven a levantar la mano? ¿Están sufriendo? ¿Tienen dificultades? Hay cosas que los aquejan, que les preocupan, que no los deja dormir, una decisión por tomar, y eso los afecta. Dígale al que tiene a su lado, eso no es nada. Ojo, eso no es nada comparado con la gloria que va a ser reflejada en nosotros. Amén. Como yo les digo a ustedes los miércoles, que les digo, yo les doy gracias y qué bendición, los felicito por haber venido, y les digo a ustedes hoy también los felicito por haber venido a la iglesia, qué bendición. Hay personas que vienen desde Ulloa, hay gente que viene desde Cartago, hay personas que vienen desde otras ciudades de esta región, lugares aledaños, ciudades cercanas, algunos que vienen desde muy lejos, otros vienen desde el otro lugar de la ciudad, y yo los felicito, pero quiero decirles a ustedes que nada se compara con lo que ustedes van a recibir. Lo que usted y yo podamos hacer para venir acá, no se compara con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque es un privilegio y una bendición muy grande podernos congregar, porque Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. Entonces, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos ver nuestro futuro? Pero aunque no podemos ver nuestro futuro, nos movemos por fe. Y movernos por fe es creer en las promesas de Dios. Y esa promesa de Dios dice que lo que usted y yo estamos viviendo en este momento no se compara con la gloria que habrá de revelarse en nuestras vidas. Porque si usted y yo somos creyentes y estamos pasando por dificultades, tenemos que decir, Señor, gracias porque esto es temporal. Gracias porque algo tú me estarás enseñando. Gracias porque tú tienes un propósito con todo. Porque yo creo en un Dios que es todopoderoso y que es fiel a sus promesas. Y nada podrá hacer quitarme, ni las circunstancias, ni las dificultades harán que yo flaquee en mi fe. Porque aquel que dijo que si yo soy infiel, Él va a permanecer fiel. Yo creo en ti, creo en tu fidelidad, creo en la veracidad de tu palabra. Porque tú eres fiel, tú eres veraz, porque tú eres todopoderoso y porque tú eres soberano. De acuerdo a lo que leímos, ¿qué pudimos leer ahí? Dice que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Les voy a decir qué significa que Dios es soberano. Significa que Dios
está por encima de todas las cosas. Amén. Que todo está bajo su dominio. Que a Él nada se le escapa de las manos. Y que Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Entonces, diga conmigo, Dios es soberano. Las Escrituras están repletas de evidencias de que Dios actúa según su soberano beneplácito. Hay muchas personas que dicen constantemente cuando hablan de la soberanía de Dios, de pronto dicen, es que Dios tiene el control de todo. Yo les pediría que cambiaran esa frase, porque a veces se nos vuelve una frase repetitiva y puede llevarnos a malas interpretaciones. ¿Por qué no decimos más bien, Dios me ama tanto que a Dios no se le escapa nada de mi vida? Porque Dios no es un Dios controlador. Dios es un Dios que guía. Dios es un Dios que nos da consejos, que nos muestra el camino que debemos seguir, que nos guía a toda la verdad. Cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso, que Él les dijo, hoy les doy a elegir, les mostró el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, les dio libre albedrío, y ellos finalmente tomaron una decisión contraria a lo que Dios tenía para ellos. Dios nos da libertad para elegir. Diga conmigo, Dios me da libertad para elegir. Y nos da su palabra, que es el manual de vida, para que usted y yo, bajo la orientación y guía del Espíritu Santo, y por medio de la palabra de Dios, al seguir lo que la palabra de Dios dice, podamos acertar en nuestras decisiones. Amén. Voy a leerles algunos textos. Voy a empezar con Job capítulo 42, versículo 2. Vamos a leerlo. Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Job 42, 2. ¿Qué dice? Dice, yo sé bien, no como la canción de ranchera, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Ay, ¿se les olvidó? Ay, es que eso no es de Dios. Ay. Versículo 2 dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Oigan esto, usted y yo no podemos frustrar los planes de Dios. ¿En qué nos la pasamos nosotros? Queriendo acomodar las cosas a nuestro antojo. Queremos que las cosas nos salgan como nosotros hemos planeado nuestra vida. Pero a veces las cosas no nos salen como hemos planeado nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mucho más grandes que las que nosotros estamos pensando para nosotros mismos. Él es perfecto, sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son perfectos. Dice también dice Isaías 46:10, vamos a leerlo. Isaías 46:10. A veces la razón nos dice una cosa, pero Dios tiene otra para nosotros. Con Dios funciona, yo a veces lo interpreto de esta manera. Dios acelera en las curvas y baja la velocidad en las rectas.
Es decir, cuando vemos como que todo está difícil, tenemos que prepararnos para ver a Dios obrar con poder allí. Y cuando vemos que todo está tranquilo, nosotros decimos todo está bien. Y están pasando cosas. Por eso tenemos que ser muy sensibles y pedirle al Espíritu Santo que Dios nos guíe, que podamos estar atentos a su voz. Dice Isaías 46, versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Quiénes aquí tenemos hijos? ¿Por qué pensamos a veces que a nuestros hijos no les va a ir bien? ¿O que no vamos a tener con qué pagarles una universidad? ¿O que o que les va a pasar algo? Si Dios cuida de nosotros, ¿será que Dios no cuida de nuestros hijos? Y si Dios nos dio la oportunidad de que ellos nacieran en nuestro hogar, en el seno de nuestro hogar, bajo las condiciones de nuestro hogar, ¿será que Dios no está dentro de su propósito? ¿Y no será que Dios tiene algo grande y maravilloso también para ellos? Yo pregunto, y yo lo digo porque yo estoy ahorita, estamos por tomar una decisión que va a estudiar mi hija que sale este año de la universidad, para la universidad. Y uno mira el bolsillo, y uno averigua y uno dice, pero ahí es donde uno tiene que confiar en el Señor. Porque debemos hacer planes, pero prevalecen los designios de Dios. Porque el caballo se alista para la batalla, pero finalmente, ¿quién nos da la victoria? El Señor. Y Él es todopoderoso, y como lo cantábamos ahorita, Él es santo, todopoderoso. Él es rey, Él es Señor. Él se mueve a veces y hace cosas que a veces no podemos entender ni imaginarnos. Su mente es mucho más grande que la nuestra y sus planes son perfectos. Y dice entonces, listo. Vamos a mirar entonces cómo la soberanía de Dios puede afectar la vida de un creyente. Y en primer lugar, Dios ejerce soberanamente su opción como creador de todo para seleccionar a ciertos individuos para recibir su misericordia divina. Y hay 3 sentidos teológicos en los cuales Él escoge o elige. Y en primero está la elección teocrática. Dios eligió un pueblo, por ejemplo. Eligió la nación de Israel. Y ustedes dirán, pero ¿por qué eligió la nación de Israel? ¿Por qué? Porque Él hace lo que quiere. Y porque Él de una nación muy pequeña y un pueblo insignificante, con miles de dificultades y debilidades, Dios quería traer la redención a todo el mundo. Amén. Y dice entonces en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, lo voy a leer yo, Deuteronomio 7, 6, dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6, dice, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta tierra. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por algo especial? No, porque Dios así lo quiso. Dios te eligió a ti porque Dios así lo quiso. Dios nos bendice porque Dios así lo quiere. Amén. Entonces, primero, escoge un pueblo. Segundo, la elección vocacional. Dios escoge a ciertos individuos para realizar tareas específicas. Por ejemplo, a Moisés lo eligió para que salvara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Tenía Moisés dificultades? ¿Era tartamudo? Pero algo tuvo que haber visto Dios en Moisés.
Pero ¿saben qué es lo que Dios ve en cada uno de nosotros? Ve nuestro corazón. Porque cuando estamos dispuestos, el propósito de Dios para elegir lo que quiere elegir, a través de nosotros, hacer lo que quiere hacer, eligiéndonos a nosotros, ¿saben qué pasa? Él dice, yo lo elijo a Él, porque finalmente a través de Él, yo voy a ser en todo exaltado. Y tercer sentido, la elección para salvación. Vámonos para Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Todo lo que usted aprende en la vida, todo lo que usted y yo hemos vivido, los sufrimientos, las dificultades, la oportunidad de capacitarnos, todo sirve para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y lo único que Él necesita es un corazón dispuesto. Amén. La Biblia dice que nadie puede consolar sin haber sido consolado. Y gracias a Dios, porque es nuestra vida a su servicio. Y dice entonces Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice lo siguiente. Dice, versículo 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, nosotros hemos sido elegidos por Dios. Diga conmigo, yo he sido elegido por Dios. Pero entonces, viene la pregunta de algunas personas, ¿cómo así? ¿Dios elige a unos y a otros no? Y esto fue algo que en el tiempo de la Reforma, después, posterior a la Reforma, trajo muchos inconvenientes y dividió opiniones. Pero conforme a lo que hemos aprendido de acuerdo a la teología integral, ¿qué hemos aprendido? Que Dios quiere que todos se salven. Es decir, que Dios a todos nos elige para que seamos salvos. ¿Pero todos van a ser salvos? No. ¿Quiénes no van a ser salvos? Pues los que no creen en Cristo Jesús. Los que de manera voluntaria, que Dios les dio la misma libertad que a nosotros para tomar una decisión de fe e invitarlo a nuestro corazón, rechazaron esa elección, rechazaron esa decisión y finalmente se van a condenar. Entonces diga conmigo, yo soy un elegido por Dios. He sido elegido por Dios. Dice el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Qué significa predestinación? Que Dios es eterno y Dios conoce nuestro destino. Dios a cada uno de nosotros nos creó. Y Dios conoce nuestro destino, pero Dios tiene un destino promisorio ¿para quién? Para todos, ¿cierto? En su plan perfecto. Pero ¿quiénes finalmente cumplen ese destino promisorio? Aquellos que toman la decisión de vivir conforme a sus preceptos. Hay gente que dice, es que Dios me está castigando por esto que estoy haciendo. Les voy a definir de la siguiente manera. Jesucristo es el camino, ¿cierto? Mientras yo esté en Jesucristo, que es el camino, y viva en Él,
yo voy a estar protegido por Él. Tengo una garantía conforme a sus promesas. Pero si yo tomo la decisión de salirme de su camino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Corro el riesgo de tener dificultades. Ojo, no estoy diciendo con esto que si estamos en Cristo no vamos a tener dificultades. La Biblia dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo. Y te voy a dar la solución para las dificultades. Pero cuando estamos alejados de Dios, nuestras dificultades van a ser imposibles de solucionarlas. Pero cuando estamos con Él, tenemos todo para poder solucionar lo que estamos solucionando, lo que tenemos que solucionar. ¿Amén? Listo, entonces dice también en Efesios 2, capítulo 4 al 5, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Diga, mi lugar está con Cristo en las regiones celestiales. Es decir, que nosotros en este mundo estamos de paso, porque ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y aunque estoy en el mundo, no vivo conforme a los parámetros del mundo, sino que tengo una ciudadanía del cielo, porque eso es lo que acabamos de leer usted y yo. Y vamos a ver entonces, como leímos al principio, dijimos que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. ¿A quiénes? A los que lo amamos a Él, ¿conforme a qué? Conforme al propósito al cual usted y yo hemos sido llamados. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Usted y yo tenemos el poder del Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Eso dice la Biblia. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Dice que somos casa de Dios. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que abrió el mar para que el pueblo cruzara. Es el mismo poder que derribó las murallas de Jericó. Y el mismo poder que vemos obrar en el panorama bíblico. Ese mismo poder está a disposición de nosotros. ¿Cierto? Entonces, ese poder nos da fuerzas en medio de los problemas. Diga, el poder de Dios me levanta en medio de las dificultades. ¿Qué sería de nosotros en todo lo que hemos vivido últimamente si el Señor no hubiera estado con nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Dice entonces que Él fortaleció a Daniel cuando estaba en el foso de los leones, a Jonás cuando se encontraba en el vientre de la ballena, a los 3 jóvenes hebreos cuando los echaron en el horno del fuego, cuando Dios libró a David de las manos asesinas del rey Saúl. David declaró, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vámonos para Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1, 11. ¿Usted se ha puesto a pensar o ha reflexionado en todas las cosas que usted ha vivido, que finalmente algunas han sido muy duras, pero Dios las ha convertido ¿para qué? Para bien nuestro, ¿cierto? Podemos dar testimonio de dónde Dios nos ha sacado, de qué Dios nos ha librado, qué Dios ha hecho con nosotros. ¿Usted se acuerda cuando le llevaron una persona que estaba ciega al Señor? ¿Se acuerda qué pasó? ¿Qué preguntaron los discípulos? En el contexto bíblico, en el Antiguo Testamento, la enfermedad era como el resultado de la maldición.
Entonces preguntan y le dicen a Jesucristo, Señor, ¿este es ciego por maldición de quién? ¿De sus padres? ¿Por qué nació ciego? ¿Y qué les contesta Jesús? Él nació ciego para que mi nombre sea glorificado a través de su vida. Yo pregunto, ustedes han visto por televisión y por internet, porque tienen muchas visitas, a este señor que nació en Australia que se llama Nick Vujicic, que no tiene bracitos y que no tiene pies. Yo veo a este hombre y veo claramente esa promesa, porque ese hombre es objeto de que la gloria de Dios sea manifestada. Y me encantó una frase que dijo, yo no estuve en Bogotá, pero una frase que él dijo, yo entendí que la felicidad no está en tener brazos ni pies, porque conozco muchas personas que están completas y no son felices. Iglesia, nuestra felicidad está en Cristo. Tampoco la felicidad está en tener mucho dinero, tener posesiones o tener cierta apariencia de la estética moderna. No, nuestra felicidad está en Cristo. En Él usted y yo estamos completos. Colosenses 1, versículo 11, dice entonces, Colosenses 1:11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Usted y yo tenemos que perseverar con paciencia en toda situación. ¿Qué situación estás viviendo en este momento? Tal vez para ti es imposible lo que estás viviendo. ¿Qué te dice el Señor hoy? Que debes perseverar con paciencia en toda situación. Nada es más grande que el Dios en quien usted y yo creemos. Nada es más poderoso que el Dios en quien usted y yo creemos. ¿Usted sí lo cree o no lo cree? Vámonos para Isaías 40, versículo 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. ¿Quién de aquí ha estado cansado, agobiado? Hay personas que estoy cansado con mi matrimonio, estoy cansado con mis hijos, estoy cansado con la situación que estoy viviendo, estoy cansado con mi negocio, estoy cansado en la profesión que tengo, estoy cansado en lo que estoy haciendo, quiero irme, quiero dejar todo tirado, quiero salir corriendo, ya no encuentro otra manera de que las cosas se puedan llevar a cabo, no sé qué hacer, y usted dice, estoy cansado, estoy harto, ya no puedo más. Y seguramente usted se lo dice a sí mismo y usted se lo ha creído. Pero el hombre puede construir verdades que son relativas, porque hay una sola verdad absoluta y la última palabra siempre la tiene el Señor. ¿Y qué dice Dios que es la verdad en su palabra? Isaías 40, versículo 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. ¿Qué dice? Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, paremos. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Quieres tirar la toalla? Estás desenfocado. Perdiste el rumbo de tu vida. Estás pensando en otra cosa. No estás mirando a Jesús. Porque la Biblia dice que los que confían en el Señor, ¿qué pasará? Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas.
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Usted se acuerda cuando a Eliseo lo estaban persiguiendo? ¿Eliseo? Sí. A Eliseo lo estaban persiguiendo y había una montaña, y subieron a la montaña. Sí fue Eliseo, ¿cierto? Y estaba con su criado Giesi, y su criado Giesi estaba muerto del susto. Y a veces aquellos que tenemos una responsabilidad espiritual y tenemos un liderazgo, Dios nos llama a hacer cosas y a veces la gente que está a nuestro alrededor no creen. ¿Y saben qué hizo Eliseo? ¿Qué le pidió a Dios? Que Dios le abriera los ojos al que estaba con él, que estaba muerto del susto. ¿Y saben qué vio Giesi? La montaña llena de ángeles, guerreros, que los estaban protegiendo a ellos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Cuando no vemos un panorama claro, tenemos que pedirle al Señor que Dios nos revele con los ojos de la fe y que podamos ver las cosas como Dios las ve. Porque la Biblia dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Las cosas malas, que a nosotros nos parecen a veces que son malas, que obran para nuestro bien. Usted se ha puesto a pensar en lo que usted está viviendo hoy. Tal vez usted está pensando que aquellas cosas que está viviendo hoy son muy malas para usted. Tal vez porque le están causando tristeza, dolor, sufrimiento, angustia. Y voy a hablarles de 3 cosas que Dios puede utilizar, que pueden ser malas para nosotros, entendiendo malo como aquellas cosas que son realmente malas. Porque en este mundo hay un relativismo y la Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No, lo que es incorrecto es incorrecto, lo que es pecado es pecado, no podemos maquillarlo. Y vamos a ver aquellas cosas que a nosotros a veces nos parecen que son malas y que Dios las permite con un propósito. Punto número 1. El sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que nadie puede decir, ay, yo quiero sufrir harto. A ver, levanten la mano los que quieren sufrir. ¿Cierto que no queremos? A toda costa siempre estamos evitando el dolor. Vamos donde el médico y el médico saca una jeringa y lo primero que decimos es que ¿eso va a doler? Y el médico de una honestidad dice, no, eso no, eso es una pequeña molestia. ¿Cierto? Entonces, a toda costa siempre estamos evitando el dolor. Pero Dios a veces permite el sufrimiento para darnos una lección. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es un resultado de la maldición. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, no habría sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Y aunque el sufrimiento en sí no es maligno, sí es el resultado de un mundo malvado. En este mundo vivimos en un mundo caído por el pecado y por eso hay sufrimiento. Pero Dios a veces permite el sufrimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos cosas mejores. Quiere mostrarnos algo mejor. ¿Ustedes se acuerdan de un joven llamado José? Hijo de Jacob, ¿se acuerdan? El hijo consentido de su papá, que tenía unas cualidades que no tenían sus otros hermanos. Soñador, tenía una revelación especial de Dios, pero tal vez fue un poco imprudente y esto causó envidia entre sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo quisieron matar inicialmente, pero finalmente lo vendieron como esclavo a un mercader de esclavos, lo llevaron a Egipto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Ustedes se acuerdan la historia o no? Lo llevaron a la cárcel
en la cárcel lo pusieron a que, lo llevaron primero donde Potifar prosperó mientras estuvo allí, pero aún estando allí y teniendo la bendición de Dios, tuvo que sufrir por una acusación injusta. Y fue llevado a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Se encontró con dos personajes que habían identificado y que no sabían qué hacer con ellos, porque se había acusado que seguramente uno de los dos iba a matar al faraón. ¿Se acuerdan? Y Dios le reveló a este hombre quién era. Y finalmente, el que estaba en la cárcel, que recibió prebendas por ello, se le olvidó lo que había pasado. Y con el tiempo fue llevado a la corte del faraón, fue puesto como gobernador de Egipto. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Se acuerdan qué pasó? Si José no hubiera pasado por lo que pasó, el pueblo de Dios se hubiera muerto en el desierto y no hubiera habido redención de la humanidad. Porque Cristo venía por esa línea, ¿recuerdan? Y es por eso que José le dice a sus hermanos lo siguiente: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. Pensemos todas aquellas cosas que nos han traído dolor. Y pensemos en lo que Dios ha hecho en nosotros para bien nuestro, conforme al dolor. Y a veces decimos, ay, no queremos sufrir, y a veces decimos, Señor, hazme pasito. Yo quiero ser enseñable, trátame más pasito. Y algunos dicen, Señor, ¿así tratas tú a tus hijos? Pero Dios todo lo permite para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Lo leímos al comienzo, ¿se acuerdan? Dios dispone todas las cosas, ¿para quién? Para el bien de nosotros. A veces tenemos nuestro corazón endurecido. A veces no aprendemos por las buenas. Y Dios es Padre y nos ama. Pues como Dios es Padre, ¿qué hace un padre con su hijo? Le dice por las buenas. Y si el hijo no aprende por las buenas, ¿qué hace? Lo castiga. Y si no aprende por las buenas, le da un varazo. ¿Por qué? Porque lo ama. Así hace Dios con nosotros. Y por eso Dios a veces permite el sufrimiento en nuestra vida. Job 23:10. Leámoslo por favor. Job 23:10. Job 23:10. ¿Qué dice Job 23:10? Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Las pruebas nos purifican. Segundo, la tentación. La tentación también obra para nuestro bien. Porque en la tentación tenemos dos opciones. O cedemos a la tentación u obedecemos a Dios. Pero cuando usted y yo elegimos obedecer a Dios, aprendemos a depender de Él. Dice Filipenses 4, versículo 11 al 13. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses 4, 11 al 13. Filipenses 4, 11 al 13. ¿Qué dice? No digo esto porque esté satisfecho, pues he aprendido a estar
no digo esto porque esté satisfecho, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pero ¿qué dice el versículo 13? A pesar de todo lo que se me presente, ¿qué tenemos que aprender? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y tercero, el pecado. El pecado nos destituye de Dios. Pero a veces el pecado no es que Dios apruebe el pecado para darnos una lección. No, Dios nunca va a aprobar el pecado. Pero cuando nosotros hemos pecado y nos hemos arrepentido, Dios entresaca lo precioso de lo vil. Y Dios nos restaura. Y Dios permite, en medio de su soberanía, que pasemos por situaciones difíciles, producto de nuestro pecado. ¿Para qué? Para enseñarnos que finalmente la lección que usted y yo debemos aprender es que si obedecemos a Dios, las cosas van a ser diferentes. Amén. Dios promete que todas las cosas a la postre obrarán para nuestro bien, y eso incluye la peor de todas, aún nuestro pecado. Porque después de pecar y ser restaurados, decimos, yo no quiero volver a vivir lo que viví por culpa de lo que hice. Yo no quiero volver a pasar por la que pasé, producto de ese pecado, producto de esa mala decisión. Cuando vemos el efecto del pecado en otras personas, aprendemos una lección, ¿cierto? Hay muchos cuadros alrededor de nosotros. Pero a veces somos tan necios que no solamente vemos el sufrimiento de la gente por el pecado, sino que nosotros también lo queremos experimentar. Pero a Dios gracias, porque la Biblia dice que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y que Dios nunca pondrá en nuestra vida cosas más grandes que las que nosotros podamos soportar. Y vámonos para Romanos 8:29 y con esto terminamos. Romanos 8:29. Quiero pedir el favor a la alabanza que me acompañe, si me los pueden llamar. Y vamos a leer desde el versículo 28. Y todo lo que pase de ahora en adelante en nuestras vidas, vamos a recordar este versículo. Y vamos a experimentar paz de Dios al creer lo que este versículo dice, porque es la verdad de Dios. Y es para nuestro bien, porque Dios nos ama. Porque Dios nos ha llamado conforme a su propósito. Porque hemos sido predestinados por Dios. Porque hemos sido elegidos. Porque nuestra vida vale su sangre derramada en una cruz. Porque Él es mucho más grande que nuestras dificultades y nuestros problemas. Él es nuestro proveedor. Lo que hemos logrado hasta ahora y lo que hemos visto hasta ahora no se puede comparar con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Aún lo que nosotros pedimos, que es grande, es corto y pequeño comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra mente es muy pequeña, nuestra mente es muy escasa. Aún a veces creemos que tenemos mucha fe, pero nunca nuestra fe será suficientemente grande para poder entender la grandeza, el poder, la misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Y dice el versículo 28 y el 29, leámoslo todos juntos, por favor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Para qué? Para el bien de quienes lo aman. Oiga, Dios dispone todas las cosas. ¿Para qué?
para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de estas cosas que nos ocurren? Que usted y yo podamos ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.